Ideas para la Transición tiene que fundamentarse en algo que ha ocurrido en todos estos años, que ocurre, que es distinto al tema de la libertad de expresión. Cuando un gobierno violaba la libertad de expresión, un gobierno de la Cuarta República, para usar un término de moda, lo hacía puntualmente, porque había una legislación bastante adaptada en cuanto a la libertad de expresión, que los gobiernos violaban puntualmente por arbitrariedades, por situaciones concretas, en fin, llevamos a las instancias internacionales infinidad de denuncias sobre esos temas. Ahora hay una diferencia fundamental que tiene que ver con un modelo de país distinto al que había antes. Y ese modelo de país no está plasmado en la Constitución, salvo todo ese tema de la información veraz, que también es relativo. No tiene nada que ver con el modelo que han desarrollado, que ha desarrollado el régimen en los años sucesivos. Y ese modelo es un modelo que está en el Plan de la Patria, que es la hegemonía comunicacional. Por eso es que la palabra ideas para una transición es importante, porque hay que reconstruir un modelo comunicacional en un proceso de transición que no nos regrese al modelo anterior, pero que desmonte todo este proceso hegemónico que se ha ido desarrollando durante los años. Yo creo que hay que ponerle bastante énfasis al tema de la web, al tema de Internet y al tema de las redes sociales, porque yo pienso que los medios tradicionales, la prensa escrita, el papel como tal, ya está mutando. Por ejemplo, hay caricaturas de nosotros que, según las estadísticas de Twitter y de Facebook, que no mienten, tienen aproximadamente 600 o 700 mil vistas. O sea, eso supera la circulación del periódico en papel de muchos diarios. Entonces eso quiere decir que, además del papel, tienes un medio muy importante para llevar tu mensaje. Y eso el gobierno lo sabe, pero yo lo desconozco, pues siempre lo discuto con amigos y con gente del medio, hasta qué punto el gobierno puede controlar el tema de Twitter. Cuando hablamos de transición, que creo que es la vía, que es el camino, definitivamente tenemos que acordarnos un poco de dónde venimos. Nosotros consideramos que la información, si bien es cierto que puede ser poder, bastaba con el artículo en la Constitución Nacional que dice que el poder radica en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ahí estaba absolutamente resarcida la posición de los venezolanos dentro del derecho que tienen a opinar, a informar y a estar informados. Evidentemente estoy de acuerdo absolutamente con la frase de ideas para la transición, de la hegemonía comunicacional a la libertad de expresión. Es profundamente duro entender que uno es el garante de la libertad de expresión en la ciudad de Caracas y aquí no hay libertad de expresión. 29 millones de personas dependen y viven de lo que los periodistas objetiva y cabalmente decimos. Tenemos una situación bien grave en este país, ya no se respetan ni siquiera los corresponsales extranjeros. ¿Qué guerra psicológica? Vamos a pelear contra la guerra de la información interna que tenemos, de que no nos dejan informar. El gremialismo te deja una satisfacción, tenemos que hacer patria. La patria no está en solo decirlo, hay que construirla, pero tengo que solicitarle a la gente, tengo que solicitarle a las diligencias políticas que entiendan que solos no podemos, que tenemos que salir a decirle a la gente que nosotros salimos a hacer nuestro trabajo para ellos, que los periodistas somos servidores públicos y que una transición pasa porque la gente nos reconozca y porque la gente entienda que donde está un periodista no está alguien objeto de golpe, sino está alguien al que hay que proteger porque tiene que informar. La propuesta de una constituyente para Venezuela es una propuesta interesante que nosotros pues nos comprometemos a estudiar mucho más, y le agradecemos muchísimo a Venezuela Constituyente por la invitación. ¿Por qué en los medios de comunicación se estaba dando un blackout informativo? Porque hay que decirlo así. Sí, en Venezuela hubo un blackout que fue subsanado, pero no por completo, por medios internacionales como CNN, NTN 24, y que de paso hizo que el gobierno también cerrara la señal de NTN 24 en Venezuela. La información tiene que ser oportuna. ¿Qué es oportunidad? La oportunidad viene directamente vinculada a la rapidez con la que se informa un hecho socialmente importante. En la ley de responsabilidad social en radio y televisión, entre otras cosas, no se garantiza la oportunidad
en la información. ¿Qué dice la ley de responsabilidad social actual? Cuando se trata de mensajes difundidos en vivo y directo durante los horarios, todo usuario y supervisado podrán presentarse descripciones gráficas o imágenes de violencia real si ello es indispensable para la comprensión de la información, la protección de la integridad física de las personas o como consecuencia de situaciones imprevistas en las cuales los prestadores de servicios de radio y televisión no pueden evitar su difusión. Entonces, ante un hecho con contenido de violencia en horario todo usuario, la ley te dice que no lo puedes transmitir, pero hay una excepción en el artículo 7. Cuando hay dos cosas que son contradictorias, ¿quién va a definir cuál de las dos es la correcta? La ley de responsabilidad social es solo un elemento de lo que nos está impidiendo llevar un periodismo de altura a Venezuela. ¿Por qué el Estado debe tener una actitud paternalista de proteger a todos por igual? No estamos de acuerdo en que bajo esa premisa se esté limitando el derecho que tenemos el resto a estar informados. Una cosa es que cada medio establezca sus códigos de autorregulación, es decir, establezca sus códigos éticos, establezca qué puede y qué no debe transmitir en función de preservar la libertad de expresión, a que se haga desde la majestad del gobierno o de la majestad del Estado. Vamos a seguir promoviendo el blackout. Vamos a seguir justificando que no se le dé información oportuna a la gente basado en una ley. ¿Con qué cara podemos mirar a las personas y decirle, no, yo no te puedo informar porque hay una ley que me lo impide? El plan de la patria que desarrolló el PSUV, que fue la propuesta de Hugo Chávez y que volvió a repartirse en las calles con la elección de Nicolás Maduro, contempla como uno de los objetivos fundamentales hacer irreversible la revolución, para lo cual es fundamental la hegemonía comunicacional. Es decir, este proyecto totalitario tiene la intención clara y explícita y confesa de controlar todos los medios públicos, de controlar todos los espacios de comunicación para instaurar una sola visión. Si nos vamos a las palabras de Alexis de Tocqueville, en el cual decía que los excesos de la libertad de expresión solo se combaten con más libertad de expresión, entonces la creación de nuevos medios públicos y de potenciar medios comunitarios no era una política errada de parte del gobierno nacional. Podía criticarse y debe criticarse el uso que se hacía de los medios públicos, pero en efecto no se estaba cerrando otro medio. Simplemente se decía, está Globovisión, potencio BTV, está Venevisión, creo Vive TV. La visión actual del régimen es que la política comunicacional del Estado debe estar dirigida básicamente a dos elementos: informar lo que hace el Estado y, en segundo lugar, controlar lo que hacen los medios privados para garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía. Esos son como que los dos principios. La Constituyente te presenta una solución a un problema práctico, que es la sustitución democrática de quienes hoy en día tienen secuestrado el poder, que no están solamente en el Ejecutivo Nacional. La realidad es que nuestra actual Constitución no tiene suficientemente garantizada la libertad de expresión. Y si eso fuera así, no tendríamos estos problemas. Es muy buena en los principios, pero no en las garantías que tiene que tener para resguardar ese principio. Las amenazas o las violaciones a las que tiene nuestra Constitución nos obliga a blindarla de forma tal que no pueda ser sujeto de ser interpretada por nadie, sino que el que la lea quede absolutamente claro lo que dice ahí y que no pueda ser interpretado por ningún tribunal, por ningún poder distinto a lo que dice realmente nuestra Constitución. De forma tal que finalizo entonces reafirmando nuestra convicción no solamente de que vamos a lograr un cambio político, sino de que la Constituyente es una herramienta que ofrecemos a la ciudadanía para debatir y discutir y lograr generar el cambio urgente que merece Venezuela.